hacer memoria y recordar personas grandes que con su vida han construido la comunidad, con su vida han ayudado a tantas personas, es bueno. Pero más que bueno, es justo. Y cuando nosotros hacemos memoria de los santos, hacemos memoria de aquellos que fueron fieles a Jesucristo, que lo siguieron en toda circunstancia, y aquellos que amaron grandemente a los hombres, y porque amaron a los hombres, podemos decir a carta cabal que amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. San Juan nos dice que no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo. Y hoy estamos haciendo memoria en toda la iglesia a un santo muy especial. No porque sea más santo que los otros, porque todos los santos son iguales, en el sentido de que gozan ya del reino de los cielos. Y nosotros estamos llamados a esa misma santidad de vida. Hoy estamos celebrando la memoria de San Jerónimo. San Jerónimo, que se bautizó un poquito grande, lo ordenaron de presbítero y más tarde fue secretario del Papa Dámaso. Y precisamente por encargo del Papa Dámaso tradujo la Biblia. Tradujo la Biblia de las lenguas en las que fue escrita, del arameo, del hebreo y del griego. Y tradujo la Biblia al latín, que era la lengua común que se hablaba en ese tiempo. Y a esta traducción de la Biblia se le conoce como la Vulgata. ¿Por qué? Porque era la lengua vulgar, no en el sentido que entendemos nosotros de malas palabras y de esas cosas, sino que era la lengua popular. El gran mérito de San Jerónimo es el haber traducido la Biblia, la primera gran traducción, a la lengua vernácula, que era la lengua que se hablaba. Las traducciones a los distintos idiomas de la Biblia se conoce como traducción vernácula a las lenguas que se hablan en distintas partes. A una persona, dejando por un lado aquel principio de que el cristiano ama a todo el mundo, aún a los que no conoce,
Es cierto que a las personas que vamos conociendo cada vez más, porque las conocemos, las vamos amando de una manera especial, porque conocemos sus grandezas y conocemos también sus defectos, porque nadie es perfecto. Y así las vamos amando. San Jerónimo dice algo que es bien importante para nosotros. Quien no conoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. Por eso la importancia, mis hermanos, y en la iglesia celebramos nosotros durante un mes el mes de la Biblia. No porque el mes de la Biblia sea el mes de septiembre, es un tiempo especial. La Biblia es de todos los días. Miren que en la iglesia, si uno sigue de modo continuado todas las lecturas de cada día en la Biblia, en la misa, en 2 años leemos toda la Biblia. Es mentira que lo que dicen algunos hermanos no católicos, que somos ignorantes de la Biblia. Si ustedes día a día siguen las lecturas diarias de cada día, van a leer toda la Biblia. Pero no se conformen con eso. En su casa, además de leer las citas de cada día, hagan el propósito, empezando por los evangelios, de ir leyendo cada día un capítulo del evangelio. Hagan el propósito, porque así van a ir conociendo más al Señor. Por otro lado, la Sagrada Escritura es lámpara que ilumina nuestros pasos, que nos aclara tantas cosas de la vida práctica. Por ejemplo, a veces pensamos nosotros que todos los males, que todas las enfermedades, es porque Dios nos las manda, es porque Dios nos castiga. Y miren hoy el libro de Job, tantos males que tuvo ese hombre justo. Perdió su familia, perdió sus posesiones y cayó enfermo. Y no fue Dios quien lo hizo. Y Job jamás protestó. La palabra es lámpara que ilumina las distintas situaciones de nuestra vida. La palabra de Dios también libera. Nos dice el Señor que la verdad nos hace libres. Y la palabra de Dios libera el corazón. ¿Por qué? Porque nos dice cómo estamos. Y si somos humildes, reconocemos.
Y la misma palabra de Dios nos indica el camino de conversión y de libertad. Es una palabra entonces que libera y que nos hace libres. La palabra de Dios también va edificando y va construyendo nuestra propia vida. Y va construyendo nuestra propia vida cuando la metemos en práctica. Cuando se empieza una obra de construcción, la finalidad ¿cuál es? Dejarla a medias. A veces nos paramos en el trabajo porque no alcanza el pisto. Pero la finalidad es dejarla chapuceada, dejarla con que le falte algo. No, queremos terminarla. Y si la palabra de Dios es para nuestra edificación y nuestra construcción, en la medida en que vayamos llevando a la práctica la palabra, así nos vamos a ir edificando. Recordemos que las piedras vivas de la iglesia, ¿quiénes son? Este es el templo, la catedral, que es importante porque entre las iglesias de la diócesis, este templo como catedral es la madre de las iglesias en la diócesis. Pero la catedral como edificio tiene piedras vivas. ¿O quiénes son las piedras vivas de la iglesia? Nosotros. Y las iglesias tienen sentido porque cumplen la finalidad de congregar, de reunir a los miembros vivos de la iglesia, al pueblo de Dios, para orar, para escuchar la palabra y para celebrar la salvación, la Eucaristía, y alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor que nos da vida. Y cuando uno lee la Sagrada Escritura, pues va conociendo todas estas cosas. Y por eso San Jerónimo nos ha dicho que desconocer la Escritura, la Sagrada Biblia, es desconocer a Cristo. Lanzo la pregunta de modo general. Ustedes y yo, ¿cuánto tiempo perdemos viendo el internet y creyéndonos el montón de cuentos que ahí se dicen? Y hay quienes ya no se guían por la palabra de Dios, sino por lo que el internet les va indicando. Yo creo que hemos de dedicarle lo que yo les dije bien sencillito. Lean las lecturas de cada día y de modo ordenado van ustedes a leer toda la Sagrada Escritura. Pero no se queden con eso. Hagan el propósito de leer un capítulo
de los libros de la Biblia cada día y vayan meditando. Padres que no sabemos cuáles son las lecturas porque no vamos a misa todos los días, pero no faltamos el domingo. Gracias a Dios, no porque no vengan día a día, porque vienen el domingo. Pero comprando un calendario litúrgico o comprando el pan de la palabra ahí, si tienen calendario litúrgico y tienen Biblia en su casa, no compren el pan de la palabra, porque ahí en el calendario litúrgico están las citas de cada día. Pero el pan de la palabra ya la trae impresa. Y recuerden, la palabra es lámpara que ilumina nuestra vida. La palabra es verdad que nos libera. Y la palabra nos edifica como iglesia del Señor. Que por la intercesión de San Jerónimo, ahora que estamos clausurando el mes de la Biblia como tal, nos estimule con su ejemplo a meternos más en la palabra de Dios, conocer más a Jesucristo y amarlo. Y que Él, que ya goza de la gloria de Dios, nos recuerde que también nosotros estamos llamados a ser santos.